Europa y Australia. Bastiones en la batalla mediática. Porque el mensaje crea impacto y transforma la historia. 730 días luchando por llevar las gestas heroicas a todo rincón donde El Salvador está presente y que harán de nuestro país una tierra de libertad. Canadá, Estados Unidos, Europa y Australia. Bastiones en la batalla mediática. El Salvador, nuestro destino, nuestra raíz, nuestra razón de existir. Frente Intercontinental, 2 años siendo la voz del FMLN en la comunidad de salvadoreños en el exterior. Este es el Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático. Le damos la más calurosa bienvenida a este nuevo programa, organizado por el Frente Intercontinental del FMLN y Puente de Solidaridad Internacional con el pueblo salvadoreño. Enviamos un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN en el exterior, así como al interior de nuestro querido país, a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN en El Salvador, Canadá, los Estados Unidos, Europa y Australia. También un fraternal saludo a todas y todos los salvadoreños en el exterior y a todas y todos los que nos siguen y comparten nuestras transmisiones en cualquier parte del mundo. Comenzamos. Bueno, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Depende del horario en que usted nos puede estar escuchando o sintonizando. Ahora digamos, en este día sábado aquí en Australia, ya viernes en El Salvador, tenemos a nuestro invitado César Villalona, reconocido economista en El Salvador, ¿verdad? Y realmente estamos siempre pendientes de sus análisis que hace en torno a lo que es la economía, digamos, en su entorno en el país de El Salvador. Así es que, César, te doy la más cordial bienvenida a este conversatorio. Así es que adelante, por favor. Bueno, muchas gracias, Oscar, por la invitación al programa. Es un gusto estar con ustedes y un saludo a la audiencia. Bueno, gracias. Vamos a entrar ya de lleno a este conversatorio. Y esto es alrededor de lo que es esos famosos 800 millones de dólares que el gobierno actual tiene que, digamos, pagar, o se ha pagado alguna parte, ¿no? Así es que mucha gente se pregunta, bueno, ¿y eso en qué manera nos va a afectar? ¿De qué manera, digamos, mis hijos o los hijos de mis hijos van a ser afectados? Así es que se habla de que el gobierno pagó 604 millones de los bonos por 800 millones emitidos y los otros 196 millones había pagado por adelantado a finales del 2022. Así que los 8 millones emitidos que, digamos, tiene que ser pagado en este año 2023. Así es que han habido muchas, inclusive el señor ministro de Economía, de Hacienda, perdón, Alejandro, dice de que los opinadores o aquellos que opinan en relación, pues están un poco equivocados en relación a, digamos, a lo que realmente las finanzas que aquejan o que tiene el país en estos momentos. Que ellos están saliendo, digamos, de esta situación, ¿verdad? Que El Salvador, digamos, las finanzas las tiene, digamos, o sea, confiables, las tiene limpias, así es que queremos hacerte una pregunta, si es posible. César,
El gobierno salvadoreño y todos los voceros han anunciado con bombos platillos el pago por adelantado de los 800 millones de dólares de bono de deuda soberana, demostrando así al país, hacia el mundo, que sus finanzas son las más fuertes y estables de todos los gobiernos anteriores. Okay, ¿qué nos puedes comentar o qué nos puedes, digamos, aclarar de esta situación en que generalmente los salvadoreños, la mayoría, bueno, no logra entender en relación a este caso? Adelante. Muy bien. Bueno, lo primero es que la deuda no se pagó por adelantado, solo se pagó el 25% por adelantado y el 75% se pagó el día del vencimiento. ¿De qué se trata este asunto? En el año 2003, durante el gobierno de Francisco Flores, hubo una emisión de bonos por 800 millones de dólares. Los bonos son papeles legales que emite un gobierno, le dicen títulos valores. Lo emiten, lo compran empresarios, pueden ser banqueros, pueden ser tenedores de bonos que hay en el mundo, y le entregan dinero al gobierno y se quedan con los papeles. Esos papeles son la garantía de que se le debe ese dinero. Entonces se emitieron por 20 años. O sea, la gente que agarró esos papeles, que son millonarios, y le dieron al gobierno de El Salvador 800 millones de dólares, llegaron al acuerdo de que en 20 años le iban a devolver los 800. Pero en esos 20 años se iban a estar pagando intereses. ¿Por qué? No tiene sentido prestarle a un gobierno 800 millones y 20 años después recibir 800 millones. Entonces se acumuló el pago de intereses. Estuvo pagando interés el gobierno de Flores, lo emitió en el 3, ya en el 4 comenzó a pagar interés, en el 5, en el 4 ya está Saca. A partir de mayo, el gobierno de Saca paga intereses, el gobierno de Funes paga intereses, el gobierno de Salvador Sánchez Serén paga intereses y el de Bukele paga intereses en el periodo que lleva. Y le toca a Bukele, a este gobierno, completar el pago. O sea, ya darle fin al pago. De manera que todos los gobiernos han estado pagando por esos bonos. Los del FMLN, que no recibieron ni un centavo de esos bonos, se pagaron 10 años pagando interés. Y el de Saca 5. Segundo, el ministro de Hacienda ha estado diciendo que aquí hay personas, economistas, políticos de oposición, diputados, diputadas de oposición, que estuvieron diciendo, y centros académicos, que la deuda no la iban a pagar. Bueno, yo no conozco a nadie que haya dicho que no la van a pagar. Yo vivo acá y no escuché eso nunca de ningún economista, de ningún diputado, de ninguna diputada, de ninguna universidad, de ningún centro académico. Lo que aquí se ha estado diciendo y se va a seguir diciendo y se sigue diciendo, y lo dicen los organismos internacionales, es que el gobierno tiene un riesgo alto de pago de su deuda, porque es una deuda muy elevada. Me voy a referir más adelante a eso. Pero riesgo de pago no quiere decir no pago. Es dificultades para pagar. Nosotros en programa que tuvimos, yo tuve en TVX varias veces, hace ya como 8 meses, dije de dónde iba a sacar el dinero para pagar. En un programa con Julio Villagrán. 2 veces tuve con Julio Villagrán. Pero este gobierno de todo intenta hacer una determinada acción política. Ellos retrasaron todo esto para en el momento de pagar decían que no íbamos a pagar y pagamos. Es decir, salir bien. Pero podían pagar hace 6 meses, porque ya tenían el dinero. Entonces, por ahí por junio, exactamente el 27 de junio, el ministro de Hacienda estuvo en la televisión del año pasado. Y ahí dijo que el Estado iba a comprar la deuda. Previamente lo había dicho Bukele en un Twitter. Entonces, ¿qué quiere decir comprar la deuda? Decirle a los tenedores de bono, devuélvanme esos papeles. Devuélvanme. Yo se los compro y le voy a pagar. Pero permítanme no pagarle los 800. Háganme una rebaja. Le voy a pagar antes de tiempo, pero por favor háganme una rebaja. Es decir, es pedir que le perdonen una parte. En eso consiste comprar la deuda. Devuélvame el papel, tenga el dinero. Y los tenedores de bonos se deshacen de sus bonos, se lo pasan al Estado salvadoreño a cambio de dinero. Y uno se pregunta, pero ¿y por qué un tenedor de bonos
va a recibir ese pago antes de tiempo y por un monto menor. ¿A cuenta de qué? El ministro de Hacienda dijo, queremos que nos perdonen un 20% de los 800 millones. ¿Cuánto es un 20%? 160 millones de dólares. Es decir, pagar 600, si el 20% son 160, pagar 640. Y el entrevistado le decía, pero ¿por qué ellos le van a regalar al Estado salvadoreño 160 millones? Porque ellos pueden esperar a enero del año que viene que ustedes le paguen. Es decir, este enero que acaba de terminar. Y él le dijo, bueno, por dos razones. Primero, porque le queremos pagar antes de tiempo. Si le pagamos, por ejemplo, el mes que viene, julio, son 6 meses antes. Ya tienen el dinero y pueden invertirlo en otras cosas, hacer otro negocio. Y segundo, porque nosotros tenemos problemas para pagar. Algo así como peor es nada. Le estoy mandando un mensaje de que no corran riesgo. Mejor agarren lo que tenemos. No nos lo cobren todo. Eso fue lo que fue a decir a la televisión. Y no solo sobre los bonos de los 800 millones de enero de este año, sino de otros 800 que vencen en el 25, que vienen del gobierno de Saca. Por cierto, Saca, fundador del partido Gana, el partido donde milita Nayib Bukele, o por lo menos donde está afiliado. Gallego es parte de esos bonos del 2005 que vencen en el 25. Él era diputado en ese momento. Son de la gente que dieron los votos por ese endeudamiento. Es decir, que son lo mismo. Bukele está en un partido que tiene que ver con esta deuda, porque él está en Gana, y Gana es un desprendimiento de Arena, y todo esto viene de Arena. Entonces, el entrevistador le dijo, pero ¿y cuánto ustedes tienen ya? Si ustedes quieren que le perdonen un 20, ya tienen los 640. Dijo, no, tenemos 560. Ya tenemos 560. Le faltan 80. Sí, nos faltan 80, pero ya podemos comenzar a negociar. ¿De dónde salían esos 560? 200 millones de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, ya lo sabíamos, que el BID, del Banco Centroamericano de Integración Económica, que le había hecho un préstamo y le dijo al gobierno, úsalo para lo que usted quiera, porque la gente que está dirigiendo el BESI está al servicio de Bukele, es decir, están apoyando al gobierno de Bukele y están violando hasta las normas del Banco Centroamericano, haciendo préstamos sin seguir los procedimientos de esa institución. Eso ha sido denunciado, solo por apoyar. Y le dijeron, ya están esos 200 millones, úsenlo este año, úsenlo el año que viene. Si quieren, pagan salario, si quieren, pagan deuda, si quieren, dan un subsidio, hagan lo que ustedes quieran. Entonces el BESI le puso 200. Claro, hay que pagárselo al BESI con interés. Y los otros eran una moneda del Fondo Monetario que se llama Derechos Especiales de Giro. ¿Esto qué es? El Fondo Monetario es un organismo internacional de las Naciones Unidas que recibe fondos de todos los estados que pertenecen al fondo. No todos los estados pertenecen al FMI. El Salvador pertenece al FMI y por lo tanto El Salvador tiene ahí en ese banco una cuota, como la tiene Estados Unidos, como la tiene México, todos los países que pertenecen al fondo. El fondo hace negocio, presta dinero, le presta a los gobiernos, cobra intereses, gana dinero. Y el fondo le da a los estados de sus ganancias una parte, que es como si fuera un dividendo. Y en el año 2020, en el marco de la pandemia, le dijeron al gobierno de El Salvador, miren, ahí le voy a mandar, ustedes tienen apuros económicos, ahí les mando una parte del dinero. Ustedes como accionistas tienen derecho a 360 millones de los derechos especiales de giro. Pero en dólares. Y son 270 derechos especiales de giro, pero ya convertido en dólar, son 360. El derecho especial de giro es una moneda del FMI, no le manda dólares. Y le dio al gobierno de Honduras. Como había una pandemia, comenzó a repartir. Entonces era un ahorrito que tenía el Banco Central de El Salvador. Eso nosotros lo sabíamos. Y el ministro de Hacienda dijo, bueno, ya tenemos ahí eso y tenemos el préstamo. Como 5 o 6 días después, o una semana, no recuerdo bien, la Asamblea Legislativa aprobó que el Banco Central le prestara ese dinero al Ministerio de Hacienda. Y ese dinero pasó al Ministerio de Hacienda, los derechos especiales de giro, de manera que ya tenían 560, ¿verdad?
pero se lo deben Hacienda al Banco Central porque es una deuda. El Banco Central es una institución autónoma. No es que se lo pasa como si fuera el IVA, que yo cuando compro pago IVA y ya estuvo. No, es un préstamo del Banco Central a Hacienda. Y es un préstamo del BESI al Estado salvadoreño. Son dos deudas. Y el ministro de Hacienda dijo públicamente, también en esa entrevista, que iban a contratar un banco para que hiciera de intermediario. Un banco que opere en Estados Unidos. Y que se pusiera de intermediario entre el Estado salvadoreño y los tenedores de bonos. Es decir, que hiciera como el lobby, la negociación, pero no la hace gratis. También contrataron una firma de abogados. Hay que pagarle al banco y a la firma de abogados. Ok, entonces se inició una negociación con los tenedores de bonos. Y lograron que un grupo de ellos le dijeran, ok, páguenme por anticipado y le voy a perdonar los intereses. Le pagaron 196 millones a un grupo. Y ese grupo no le cobró intereses por 23 millones. El Estado se lo ahorró, 23 millones. Pero no pasó de ahí y llegó el 24 de enero de este año y vencieron los otros 604. Los otros le dijeron, no, nosotros no entramos en negocio, no le perdonamos nada, no nos paguen por anticipado, no queremos nada, páguennos el 24, todo no lo pagan. Y no le perdonaron nada, de manera que el Estado pagó 604 más 196, pagó los 800. ¿Cuánto debía? 800. ¿Cuánto pagó? 800. ¿Pero cuánto se ahorró? Se ahorró 23 millones de interés, porque a un grupo le pagó con anticipación. Eso es todo lo que ha ocurrido. De manera que el ministro le anunció al país que se iban a ahorrar 160 millones si le perdonaban un 20%, y lo que se ahorró fueron 23. Eso no está mal. Es mejor haberse ahorrado ese dinero. El Estado salvadoreño se lo ahorra. Pero es una cifra pequeña. En el marco de la finanza pública, en el marco de los 800 millones, es el 2 punto y algo % de los 800 millones. Y para un Estado que tiene una deuda de 25.400 millones, ahorrarse 23, eso es poco. Pero bueno, no está mal que se hayan ahorrado 23 millones. Eso aclaro que no es la primera vez que se hace en el mundo, como intentó hacer creer Bukele. Eso lo hizo el gobierno de Ecuador y lo han hecho otros gobiernos. Y lo hace la gente. Yo le puedo decir a un vecino, yo le debo $1,000 que le tengo que pagar en diciembre. Mire, se lo va a pagar en junio, pero perdóneme 100, le pago 900. Es regatear una rebaja. Y eso lo que expresa es que yo tengo problemas económicos. Eso es lo que expresa es que el Estado salvadoreño tiene apuros económicos. Expresa insolvencia. Entonces, lo que no sabemos todavía es de dónde salió el resto del dinero. Porque pagaron 800. Sabemos 200 del BESI y sabemos 360 de los derechos especiales de giro. Pero el resto del dinero no sabemos dónde está. ¿Me pueden dar un momentito? Que me acaba de llegar una persona y tengo que abrirle la puerta. 2 minutos. ¿Cómo no? Adelante. Sí. Bueno, o sea que estamos con César Villalona. Realmente es un economista y un analista que realmente nos va a poner, digamos, en perspectiva de lo que está pasando o lo que va a pasar con esas millonarias cantidades de pago, de intereses, pagar adelantado, pagar después, que sabemos, como él lo explica, viene de una, digamos, desde la época de Paco Flores, se arrastra hasta este momento. O sea, como decía él, ¿verdad? Y el mismo ministro, de que los gobiernos anteriores no habían hecho nada, sino que este es algo nuevo. Excúsenme, estamos por aquí de nuevo. Adelante. Tuve un imprevisto, que estoy solo en mi casa y Okay. Acaba de llegar mi compañera y tenía que abrirle porque no tenía llave. Sí, no, está bueno, adelante. Muy bien, perfecto. Entonces, bien, entonces pagaron 800 millones con deuda. Siguen debiendo el mismo dinero. Y ese dinero hay que ahora comienza a cobrar intereses.
Yo no sé las condiciones del préstamo del BESI, no sé la tasa de interés ni el plazo de pago. Eso es porque este gobierno no da información, pero sí es público que el BESI le prestó. De manera que ahora comienza el pago de los nuevos 800. Y eso lo va a terminar de pagar el gobierno que viene y el que viene y el otro. Porque esos préstamos pueden ser a 10 años, pueden ser a 15 años. Bien, pero además ese ahorro de 13 millones nosotros lo ponemos en duda. Yo tengo información del gente del propio Banco Central de que la firma de abogados que contrataron cobró entre 1 y 2 millones de dólares. Pero además el banco debe haber cobrado una millonada mayor. De manera que esos 23 millones que se ahorraron hay que bajarle otra parte. No sé cuánto, tal vez 8 o 10 millones de dólares. ¿Verdad? Porque ese banco hizo de intermediario y además hizo la recompra, como se llama. Fue el que le compró los bonos a los tenedores y hizo de intermediario con el Estado. De manera que el ahorro es poquito. Ok, esto es lo que ha ocurrido con ese tema de los 800 millones de dólares y ahora está saliendo información de la calificadora de riesgo y todas están diciendo que la calificación de riesgo sigue igual, no ha mejorado. Seguimos con un estado con una calificación C, que es riesgo de pago. Tenemos uno de los riesgos país, como le llaman, más alto de América Latina. Es decir, esa palabra riesgo país es un indicador creado por los que tienen el dinero, que son los grandes bancos. Ellos hicieron su indicador. A nosotros no nos puede gustar o no, pero son ellos, Banco de Estados Unidos, poderosos. Y con ese indicador miden el riesgo que tiene un Estado de pagar su deuda. ¿En qué se basa? En una cantidad de índices, o mejor dicho, es un índice que se basa en indicadores. ¿Cuáles son los indicadores? Bueno, el monto de la deuda, la relación deuda-producto interno bruto, la tendencia de la deuda, el déficit fiscal, la tendencia del déficit, el crecimiento económico, una economía que no crece mucho, 2.6 el año pasado, la producción de bienes y servicios. Acaba de decir ya el Fondo Monetario que este año va a ser 1.7, el Banco Central dijo 2, es decir, menos que el año pasado, admite el Banco Central y el fondo la pone más baja. El Estado de Derecho, toman en cuenta el Estado de Derecho porque en un país donde un presidente pone un fiscal, quita un fiscal, pone a un magistrado de la corte, da la orden de apresar a alguien, ahí no hay regla de juego. En ese país no hay regla de juego. Entonces un empresario extranjero dice, hay que ponerle atención. Ahí parece que se va a reelegir el presidente y es inconstitucional. Eso genera riesgo. No hay una gran afluencia de inversión extranjera, somos el último país. La corrupción pública, porque la corrupción pública significa pérdida de dinero del Estado. Y ellos lo que quieren es que el Estado pague la deuda. Lo que le interesa al Fondo Monetario es que el gobierno tenga dinero para garantizar el pago de la deuda. Si hay corrupción y se están perdiendo millones de dólares, el riesgo de impago crece. Ellos se fijan en la necesidad de que le paguen, que es su negocio, y el fondo es el garante de la banca. Bien, entonces, ¿qué podemos decir para cerrar esta pregunta? Que esa fue una operación fallida, prácticamente. Pagaron deuda con deuda y el ahorro que hicieron es muy pequeño. Muy pequeño, pero sin duda, si se ahorraron 10 o 12 millones, eso es positivo. Es mejor pagar menos que pagar todo lo que tenían que pagar. Pero eso tiene un impacto muy limitado en la economía nacional. Casi imperceptible por el tamaño de la economía y por el tamaño de las finanzas públicas. Bueno, en realidad es una situación bastante complicada, digamos, de acuerdo a lo que tú nos expones, porque realmente no se sale del hoyo en que estamos, ¿no? En el aspecto tanto, digamos, de deuda en el exterior como también la economía interna, porque sabemos de que, digamos, recortes que se han dado, o sea, gente que ha sido despedida de diferentes instituciones y, en fin, estamos viendo aquí también el acceso fácil, si se quiere decir así, a las pensiones, etcétera, etcétera. O sea, realmente es una situación que como se dice o dice, todo fríamente calculado.
todo realmente bajo control. O sea que tienen ese espacio para poder hacer lo que ellos están queriendo y mandarle una información a la población en general. Porque realmente lo que sufren de todas estas situaciones es el pueblo en general. Ahora bien, ¿qué nos puedes decir de ese impacto que ahorita o vamos a tener o que nos viene en un futuro inmediato? ¿Cuál es el impacto de eso en la población en general? El impacto de ese ahorro, de ese pago. De ese pago, digamos, y de la deuda que realmente sigue en la... Ok. Sobre el dinero que se ahorraron, eso no es nada prácticamente. Ya este año tienen que comenzar a pagar intereses sobre el préstamo del BES y ahí se va. Y tienen que pagar intereses sobre el otro dinero que no sabemos de dónde lo sacaron, aunque tenemos la impresión de que fue de un préstamo de la Corporación Andina de Fomento. Porque la Corporación Andina de Fomento, que es un organismo financiero de América Latina, le podía prestar al Estado por cada dólar que tiene ahí, que son 65 millones, $5 o 4. Con eso completaban el pago. De manera que tiene 3 deudas, con Hacienda, con el BESI y con la Corporación Andina. Entonces, tiene que comenzar a pagar intereses. Yo creo que es imperceptible. El Estado pagó eso y la calificación de riesgo no baja. Porque si la calificación de riesgo bajara y tuviéramos una mejor situación crediticia, el gobierno podría conseguir financiamiento más barato. Eso es positivo. Pero acaba de salir ayer, y aquí anda una misión del Fondo Monetario, y acaba de salir ayer la información de que el país sigue con el mismo riesgo de pago. Entonces los intereses de los préstamos van a ser altos y la posibilidad de vender bonos son muy pequeñas, de conseguir financiamiento vía bono, porque es demasiado caro. Ahora bien, tú me habías hecho otra pregunta también, que era sobre esta deuda heredada, porque el ministro de Hacienda dice que están pagando deuda de gobiernos anteriores. Ok, vamos a ver. Todo gobierno de El Salvador y de cualquier país del mundo, sin excepción, paga deuda de gobiernos anteriores. Todo. El gobierno de Duarte en los 80 heredó deuda de los militares de los 70. El gobierno de Arena heredó deuda de Duarte, el de Cristiani. El de Calderón Sol heredó deuda de Cristiani, pero Cristiani comenzó a pagar deuda de Duarte y deuda de Cristiani, porque cuando Cristiani llega en el 89 y recibe un préstamo en el 90, ya en el 91 está pagando interés, en el 92, en el 93, en el 94. O sea, todo gobierno paga deuda del anterior y del propio gobierno. El de Calderón Sol pagó de Cristiani y de Duarte. El de Paco también de atrás, el de Saca de atrás, los del FMLN pagaron muchísimo dinero, casi 10.000 millones de dólares de amortización e intereses de deuda anterior. Pagaron préstamos incluso todavía de cuando Duarte, de Cristiani, de Calderón Sol, de Flores y de Saca. Y Bukele está pagando deuda de los gobiernos anteriores y también del gobierno de Bukele. Este gobierno recibió un préstamo de 91 millones de dólares para la fase 1 del plan de seguridad, para la fase 2, con perdón. Refuerzo presupuestario, ha recibido préstamos del año 2019 y ya en el 20 paga interés. Este gobierno le ha pedido prestado a las AFP un poco más de 1.000 millones para pagar pensiones del sistema público, porque heredó el mecanismo que dejó el gobierno de Arena, el último gobierno de Arena, de que las AFP le presten al Estado para pagar pensión del Seguro Social y el INPE. Eso comenzó con Saca, siguió con FUNE, con Serén y siguió con Bukele. Y en el presupuesto, el gobierno pone el pago de esa deuda. De manera que Bukele está pagando deuda de su gobierno y de gobiernos anteriores. Y el que venga después del 24 va a hacer lo mismo. Entonces, es una cosa, yo no logro entender cómo que un ministro utiliza argumentos de ese tipo. Lo que se necesita es ver para qué ha sido esa deuda, cómo se ha utilizado el dinero, qué gobierno incrementó esa deuda más que otro, qué impacto ha tenido esa deuda en la economía del país, en los niveles de vida de la gente. Porque un préstamo puede ser bueno. Un préstamo para hacer un hospital es un préstamo bueno. Yo no me opongo a un préstamo para construir un hospital bueno que le dé atención a la gente.
Yo no me pongo a un préstamo para construir escuelas. No me voy a oponer a un préstamo de ese tipo. Pero sí me opongo a un préstamo para pagar salario, porque eso no sirve. Entonces, depende del préstamo. Entonces, yo tengo aquí un cuadro a mano. Lo tengo aquí, ante mis ojos, construido con información del Banco Central, de este gobierno. Ahí está la página web del Banco Central. El gobierno de Calderón Sol aumentó la deuda en 1.063 millones. Eso fue 42%. Un incremento porcentual más o menos elevado, 42%. El de Francisco Flores la aumentó en 3.700 millones, es decir, 103%. La duplicó, más que la duplicó el de Flores. Ese es un gobierno de arena. Y los que hoy son de Gana vienen de arena. Y esa deuda de Flores tuvo el respaldo del PCN y el PDC. Y el PCN y el PDC están con Bukele. Y Bukele está en Gana. Hay que insistir en eso. Porque aquí están gobernando los areneros de Gana y todo el mundo sabe que el PCN y el PDC, que son parte de este endeudamiento, están con Bukele. Uno tiene un diputado y otro dos. Y también un sector de la oligarquía está con Bukele. Hay un sector que está con él. El más poderoso, Criete, que apoyaron todo esto. Los regalados Dueñas. Calleja está con Bukele. Eserqui, etc. El de Saca subió la deuda en 3.888 millones, 54%. Un aumento de 54%. Hay que decir que en el gobierno de Saca comienzan a pagarse pensiones con préstamos de las AFP. En el 2006, 7 y 8. Perdón, 7, 8 y 9 cuando se va. Eso no le tocó a los gobiernos anteriores, pero le tocó al de Saca y lo aprobó Saca. Dejó un mecanismo de endeudamiento. Porque los diputados de Arena, PCN y PDC crearon el sistema privado de administración de los fondos de pensiones que llevó a la quiebra al IS y al INPE. Y le trasladaron al Ministerio de Hacienda el pago de pensión. De manera que el Ministerio de Hacienda paga la pensión de 88.000 jubilados del sistema público. No la puede pagar el Seguro Social ni el INPE porque ahí en las dos instituciones cotizan 3.600. Hay que pagarle pensión a 88.000. ¿Quién la paga? Hacienda. ¿De dónde saca el dinero? De préstamos de las AFP. ¿Quién lo decidió? Los diputados de Arena, PCN y PDC. En el año 2006. 48 votos. Por cierto, no lograron 56. El FMLN se opuso. Y también el Centro Democrático Unido, que después cambió de nombre por Cambio Democrático, que tenía 5 diputados. Pero le aumentó 54%. Llega el gobierno de Funes, que encuentra una economía con una caída de la producción de menos 3.1. Funes encuentra la economía con producción negativa. La primera caída de la producción desde el año 1983. En medio de la guerra, 1984, 85, hasta el 89, hasta el 92, la economía no tuvo tasa negativa de crecimiento. Y en el año 2009 Saca la entrega a Funes en el marco de una crisis mundial con una caída de la producción de menos 3.1. Caída. Y una finanza pública desastrosa. Faltaban más de 800 millones para pagar la planilla del Estado. Terrible. ¿Cómo encuentra Funes la economía? O sea, el primer gobierno del FMLN. Estoy hablando de Funes, el presidente, pero es el gobierno del FMLN. Y tiene que pagar pensión. En el gobierno de Funes la deuda crece en 4.517 millones. 40%. En términos porcentual, crece menos que en el de Saca y el de Flores. Y en cantidad, 4.517. Ok. Llega Sánchez Serén, que encuentra la deuda de pensión que la tiene que seguir pagando. Y la aumenta en 4.117. O sea, menos que Funes. 4.117. Ya el segundo gobierno del frente, el aumento de la deuda no es tan grande. Es de 26%. Con Calderón Sol 42, con Flores 103, con Saca 54, con Funes 40 y con Serén 20. Pero si quitamos la deuda de pensión, ese crecimiento es pequeñísimo. Y llega Bukele, y con Bukele el principal problema no es el pago de las pensiones, porque la reforma del 17 creó la cuenta solidaria, desde la cual se está pagando
pensión del sistema público. A Bukele le toca una situación que no es complicada en materia de pensión, por la reforma aprobada por el FMLN y los partidos de oposición en el año 2017. Y Bukele ha aumentado la deuda en 5.406 millones. 5.406. Calderón Sol, 1.063. Flores, 3.703. Saca, 3.888. Fune, 4.517. Serén, 4.117. Y Bukele, 5.406, pero no en 5 años. El dato que yo estoy dando es de junio del 19 a noviembre del 22. Estamos hablando de 3 años y 3 meses. Bukele termina en junio del 24. Y el dato último no es ni siquiera de diciembre del 22, es de noviembre. En 3 años y 6 meses ha subido la deuda en un 27%, más que Sánchez Serén en términos porcentuales, y en 5.400 millones, 406, más que todos los gobiernos anteriores, sin excepción. 5.406 millones es el aumento de la deuda en el gobierno de Fune. Y si nosotros vemos otro indicador, que es la relación entre la deuda y el Producto Interno Bruto, un indicador que toman en cuenta los organismos internacionales, nos topamos con que el gobierno de Calderón Sol la dejó en 29, el de Flores la subió a 46, el de Saca a 63, ya superó los 60 con Saca, crece mucho. Fune 66, no es muy diferente. 63 y 66 no es muy diferente. Diferente es 46 que la dejó Flores, 63 Saca, o 29 que la dejó Calderón Sol y 46 Flores. Fune la sube a 66, no es tanto, porque crece la deuda, pero también crece el Producto Interno Bruto. Se salió de la crisis del 9 y se comenzó un proceso de crecimiento. Y Sánchez Serén la deja en 73%. Sube un poco más. Y tiene mucho que ver con el problema de las pensiones. ¿En cómo la tiene Bukele? En 86% hasta noviembre del año pasado. El ministro de Hacienda dice que ya no está en 86, sino en 76. Pero no tenemos el dato de diciembre, ni el dato del PIB del 22, para saber si dice la verdad. Dentro de 2 meses vamos a dar una opinión, que vamos a tener los datos. Pero está en 86% del Producto Interno Bruto. Por eso, Sánchez Serén, que dejó un riesgo país, o mejor dicho, una calificación crediticia de BBB, hoy Bukele la tiene en C, ni siquiera C, la tiene peor. Eso lo que quiere decir es mucho riesgo de pago de la deuda. Y uno se pregunta ahora, porque entonces hay que hacerse una pregunta. ¿Y esa deuda ha contribuido con la mejoría de los niveles de vida de la población del país? Bueno, entonces yo puedo compartir, hay muchos indicadores que se pueden utilizar, pero tal vez baste con uno, que es el indicador de la pobreza. Porque la pobreza nos dice cómo es o mejor dicho, la pobreza nos da una idea de cómo está la salud, cómo está el acceso a la educación, porque es un concepto que incluye el acceso a alimentos, el acceso a la salud, el acceso a la educación, el acceso a otros servicios como transporte, agua, energía y también el acceso a la vivienda. O sea, una familia es pobre, para explicar el concepto, cuando con sus ingresos no cubre la canasta de la familia, que incluye los alimentos, que se llama canasta básica, vestuario, vivienda y servicio. Y está en pobreza extrema si ni siquiera puede consumir los alimentos. Ya se considera pobreza extrema. Ok, entonces, la encuesta de hogares de propósitos múltiples del Ministerio de Economía nos señala que entre el año 2009
cuando llegó el gobierno de Funi, y el 2019, cuando se va a Serén, la pobreza pasó del 38% de los hogares al 23.2%, 23.5% de los hogares. Ok. Esa encuesta del año 2019, que dice que la pobreza estaba en 23.5, la publicó el gobierno de Bukele. Porque esa encuesta se hace en todo el año y la publicaron ellos en junio del 2020. De 38 a 23.5. Es una reducción grande de la pobreza en los gobiernos, en los 10 años de gobierno del FMLN. No tenemos el dato de pobreza del 2022, tenemos el del 2021, que lo publicó este gobierno. ¿Quién hizo la encuesta del 2021? El gobierno de Bukele, la Dirección de Estadísticas y Censos. Tengo el dato acá y la subieron a 24.6. De manera que tenemos más pobreza en el 21 que en el 19. Ya voy a dar una opinión del 22. Una opinión, pero no voy a dar un dato, porque yo me manejo con fuentes públicas y no me lo han dado el Estado. Pero en el año 2021, 61.000 hogares entraron en pobreza extrema. 61.000 hogares. El gobierno de Bukele, que ha publicado las dos encuestas, la del 19 y la del 21, me ha dicho a mí, que la he leído, o le ha dicho al pueblo, si el pueblo la lee, pero yo hablo por mí. Él me está diciendo que la pobreza ha subido en su gobierno. Pero en este gobierno ha subido la deuda en 5.400 y pico de millones. Y para diciembre del 2021 había subido en más de 4.000. Si lo queremos dejar hasta el 21, con el dato de pobreza. ¿De qué sirve aumentar la pobreza en 4.000 millones, con perdón la deuda, si aumenta la pobreza al mismo tiempo? Porque se supone que los préstamos deben incidir en mejorar la infraestructura del país, el sistema energético, el agua, la salud, la educación, la producción de alimentos. Pero si está aumentando la pobreza no tiene sentido. Pero en el 21 no era más alta la pobreza, porque se fueron del país mucha gente para Estados Unidos. Resulta que la encuesta de hogares dice que la población del año 2021 era menor a la del 2019 en 379.000 personas. 379.000. Bajó la población y aumentó la pobreza. ¿Y qué hubiese pasado si esa población no hubiera disminuido? Si no se hubiera ido la gente del país. Porque no es que murieron 379.000 personas, es la emigración. Y mucha de la gente que se va, no toda, es pobre. Si hubiera estado aquí, ese año hubiera cerrado con una pobreza cercana al 30%. La emigración fue un mecanismo de expulsar pobres y sacarlo de las estadísticas. Si no, los resultados fueran peores, todavía. En el año 2022, la canasta básica familiar, alimentaria, creció 20% en el área rural, $30. Y 13% en el área urbana, $26. Es decir, que los alimentos se encarecieron en el campo, los alimentos básicos en un 20%. Sin duda, tiene que aumentar la pobreza extrema, que hay carencia de alimentos. En el área urbana, 13 y en la rural, 20. No estoy hablando de la tasa de inflación, me estoy quedando con la canasta básica, que son los alimentos, que son 22 en el área urbana y 15 en el área rural, que se utilizan para medir la pobreza extrema, que hay carencia de alimentos. ¿Aumentaron los salarios en el 2022? No. ¿Aumentaron las pensiones en el 2022? No. Entonces, si no aumentaron los ingresos, el salario es la principal variable de ingresos, no se aumentó el mínimo, no hubo aumento. Entonces, si se encarecieron los alimentos, el dato de pobreza que me debe dar el gobierno del año 2022 debe ser más alto que el del 2021. Si no es más alto, han hecho maquillaje de cifras. La lógica económica me dice que tiene que haber más pobreza extrema. Pero esa canasta se multiplica por 2 para llegar al costo de la vida, es decir, para sumarle a los alimentos, vivienda, vestuario y servicios. Bueno, entonces fue $60 que creció el costo de la vida en el campo y 56 en el área urbana. Hoy un veterano de guerra con $100 y el costo de la vida le suben $56. ¿Qué voy a decir sobre eso? ¿Qué se puede decir?
Una persona con un salario de $350, $360, y le sube el costo de la vida en 56 en el área urbana. Estoy hablando de un salario urbano de la maquila. Entonces, esa persona no tiene la misma capacidad de compra. ¿Cuántas personas reciben salarios que no llegan a $400? La mayoría de la población. El salario promedio del país no llega a 400. El salario de la gente que cotiza en el sistema de pensiones está en 700. Y esa es una élite. La gente que cotiza en AFP se puede sentir privilegiada porque trabaja en empresas formales. El que trabaja en una pupusería o en una tiendita no le pagan el mínimo. Lo que venden en la calle, que son más de 800,000, las amas de casa, las empleadas domésticas, 135,000, ni soñar con el salario mínimo. Y son una población mucho más grande. En el campo, peor. Entonces, en el año 2022 la pobreza subió y la deuda subió en más de 900 millones y trepó a 5.900, en 5.400, con perdón, 6 millones de dólares. ¿Cuál es la deuda pública que tenemos? 25.214. ¿En cuánto la dejó Saca? En 11.000. ¿En cuánto la dejó Funes? En 15.690. Serén 19 y Bukele la elevó a 25.000 en 3 años y 3 meses. En un marco de estancamiento económico. La economía se derrumbó en el 20, se recuperó en el 21, pero no a los niveles del 20, que cayó. Y el año pasado, un crecimiento de 2.6, el más chiquito de Centroamérica. Y este año, ¿cómo arrancó este año? Ya subió los combustibles. Ya los buceros están subiendo los tramos, el cobro, algunos tramos en el área urbana y rural. Tenemos información. Ya le van a quitar el subsidio al gas. Mañana viene una llamada sanción a Rusia, que dicen que no le van a comprar el gasoil a Rusia, a los europeos. Se lo van a comprar a China, a la India, pero es gasoil ruso. Solo que va para China, para la India y luego va para Europa. Entonces llega más caro. Se va a encarecer el gasoil. Rusia no tiene ninguna pérdida. Y los gringos le van a vender también. Se va a encarecer y eso va a repercutir aquí. Tenemos un año ya arrancó el alza de precios. De nuevo este año. El año pasado fue el de más alta inflación desde el 96. De manera que tenemos el gobierno que más ha elevado la deuda y tenemos un gobierno la ha elevado en cantidad de dinero y la ha elevado en la relación deuda-PIB. La llevó ya a un límite. 86% es prácticamente insolvencia. Y además, un gobierno que ha elevado la pobreza. Esos son los resultados. ¿Por qué el ministro de Hacienda no nos da esta información? Porque su tarea es decir otras cosas. Pero esta es la realidad. Yo estoy dando datos del gobierno. Todos los datos son del gobierno, encuesta de hogares y Banco Central. Gracias, César. Realmente has puesto bien claras las cosas para poder mejor entender esta situación que se nos avecina. Y ya casi llegamos al final, pero antes quiero dar algunos saludos. Dice aquí a Jorge Molina, ¿cuál es la lectura que le da Villalona a las capturas ilegales de Santa Marta, Imprenta Nacional y otros detenidos inocentes bajo el estado de excepción? Hay otra también que dice, saludos César, aun cuando el gobierno ha pagado los bonos de deuda soberana del año 2023, algunos calificadores de riesgo siguen considerando a El Salvador un país con riesgo fiscal, ya lo dijiste. Por ejemplo, la calificadora Fitch. ¿Podrías hablar algo de eso? Yo creo que algo mencionaste. Dice, excelente aclaración del economista César Villalona, muy cierto, bendiciones. Y a este punto, ¿cómo el pueblo percibe estos y no solo los datos, más bien sus bolsillos? ¿Y qué dirías, que ya también lo dijiste, con la implementación de más show mediático, ejemplo Miss Universo, la mega cárcel? ¿Nos puedes decir algo? Dice César, tampoco es capturando y encarcelando dirigentes sindicales y comunitarios. ¿Cómo va a resolver la pobreza este presidente? Dice. Así es que te lo dejo a ti, digamos, en la medida de tu... Sí. Adelante. Sí, muchas gracias. Gracias por las preguntas y los comentarios. Sí, lo de la calificadora era lo que habíamos comentado, que el riesgo país no ha bajado, porque
esa calificadora sigue viendo una deuda muy alta, la relación deuda-PIB muy alta, y el presupuesto de este año le faltan 1.915 millones para ser financiado. Ellos saben que no lo van a conseguir y que por lo tanto las inversiones que están programadas no la van a hacer, como pasó el año pasado. El año pasado en el presupuesto pusieron 4 sedes de la Universidad de El Salvador, no hicieron ninguna. 75 millones para reparar escuelas en el marco del proyecto Mi Escuela Nueva, no repararon ninguna. 70 millones para obras de mitigación del Ministerio de la Pública, no invirtieron ni un centavo. No comenzó el Rosales. La inversión pública programada en casi 1.800 millones se redujo a una inversión de 600 y pico. Es decir, el Estado bajó toda la inversión. Los 7 pasos de niveles no inauguraron ninguno. El ministro de Obras Públicas está todos los días anunciando que viene una obra, que ya está la carpeta, que ya viene el convenio, porque esa es la tarea que le han dado. Un gobierno que vive de la promesa. Pero como no vendieron bonos ni por un centavo, no recibieron ni un centavo de bono el año pasado porque tienen este problema de la calificación de riesgo. Lo que recibieron fue préstamo del BID, del BESI, que es peor todavía, porque le ponen hasta condiciones. En algunos casos es peor, porque el bono también puede ser peor si es más caro. Entonces recurrieron a préstamos, no a bono. Entonces la calificación de riesgo dice, la calificadora dice que sigue igual. Ellos conocen bien la economía. Además, tenemos un año de peor crecimiento económico, 1.7. Por lo tanto, el crecimiento de los ingresos fiscales va a ser menor. Sobre el tema de las capturas, la de Santa Marta tiene que ver, se está hablando mucho de la minería. Eso tiene alguna lógica, pero yo creo que tiene más que ver con capturar a un comandante guerrillero, a Chico Monte. A los otros le han puesto también ese nombre, pero Chico era comandante de la ARN, acusado de un crimen de guerra. Si eso se consolida, abre paso para capturar a cualquier dirigente del FMLN, cualquier dirigente que fue guerrillero, a cualquier rango, comandante, capitán, cualquier rango. Ahí se puede desatar una cacería. Esto es muy peligroso, no es solo un asunto de minería, es pasar a un nivel más alto de persecución. Yo no quiero decir que lo van a hacer, porque ellos tienen que medir, ellos miden. Al rato se le cae. Si se le cae, hay una gran presión internacional y nacional, hasta ahí llegó. Pero si logran condenarlo por el asesinato supuestamente de una señora, entonces cualquier persona aquí dice, tal dirigente del FMLN, que fue comandante, mató a un tío mío y ahí lo van a capturar, porque hay una denuncia. Esto es peligrosísimo, es una escala. Ese es el fondo político que trasciende el tema de la minería. Las otras capturas tienen que ver con que ellos no pueden permitir, no van a permitir este gobierno, o hay una decisión de no permitir, digámoslo así, porque también puede ocurrir, ningún paro de labores. Por eso actuaron en Soyapango y por eso actuaron aquí. Incluso el principal dirigente de ahí, de la imprenta, es buquelista, pero no le van a permitir que haga un paro, porque ellos están en una lógica de un año preelectoral de amenazar al movimiento social y actuar. Si lo pueden hacer, actúan. Cualquier acto así van a actuar. Donde no actúen cuando hay marchas, concentraciones, porque no se van a enfrentar a 20.000 personas, ni a 10.000. Pero un acto así, un poquito aislado, lo golpean. Es decir, tenemos un gobierno violador de los derechos laborales y de los derechos humanos. La captura en Soyapango es una cosa increíble. ¿Cómo es posible que a una persona que no le han pagado el salario y protesta se la lleven presa? Porque el que hay que llevarse preso es a los que no pagan los salarios. No solo la alcaldesa. Ahí hay que ver cómo está ese consejo municipal. La gente que dirige la finanza. Porque es una violación. ¿Verdad? Yo creo que el ministro de Hacienda cobra su salario. No sé qué le pasaría a él si no le pagan. O a los diputados de Nuevas Ideas. Lo otro es, estamos de acuerdo, si pueblo de bolsillo, la gente lo siente. La encuesta de la UCA dice que el principal problema del país es el desempleo. Y el segundo es el alza de precios. Más del 90% de la gente dice que los precios han subido. Eso es elemental. Nada más hay que salir a la calle. Todo está caro y se va a seguir poniendo caro. Entonces hay un golpe al bolsillo. Las condiciones de vida se están degradando, las condiciones materiales de vida. Porque tenemos un país con ingresos muy bajos. Y este año no va a haber aumento salarial. Ni soñar con eso. El concurso de Miss Universo. Este es un distractivo y vender la imagen de un país que está bien, ¿verdad?
Un país que está bien, que aquí se celebra un concurso de ese tipo, previo a las elecciones del año que viene. Este gobierno tiene una estrategia para ganar las elecciones del 24. Bukele va a ser el candidato, lo va a inscribir, lo va a aceptar el Tribunal Supremo Electoral, van a violar la Constitución y él se va a lanzar. Bien, para ganar las elecciones ellos entienden que deben mostrar éxito en seguridad pública. ¿Por qué en seguridad? Porque aquí no le van a mejorar las condiciones de vida y material a nadie. Aquí no van a bajar los precios, aquí no van a mejorar los salarios. Por ahí no hay ninguna salida, ni por el lado del empleo, ni por el lado del precio de los alimentos, ni la salud, ni la educación, todo eso está en crisis. Y le dijeron a Bukele, usted va a llegar hasta el 24 con una economía mal, todo caro, pobreza, emigración. Entonces muestra éxito en seguridad. ¿Y cómo lo hago? Bueno, a mí me resultó sospechoso esos asesinatos de un fin de semana, cuando había un supuesto plan de control territorial. Y me luce más sospechoso que un domingo aprueben de inmediato un plan, que es la captura masiva, el estado de excepción. Ok, pero yo no he visto una balacera en un barrio donde un delincuente mate a un policía. Cuando estaba gobernando el frente mataban policías a cada rato. Parece que los delincuentes se han dejado desarmar pacíficamente. Es bastante raro que la policía penetre y que capturen miles de delincuentes. ¿O hay algún arreglo? Eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el fiscal anterior estaba investigando un pacto con la pandilla y que hay evidencia. Un fiscal de Arena que lo destituyó Bukele para poner el suyo, porque tenía un chantaje del otro y quería reelegirse. Y hay indicios de que había negociación para que le bajaran los asesinatos de cara a las elecciones del 21. A partir de ahora, como viene la del 24, el plan es otro. Aquí no hay cabecilla preso. Aquí no están capturando cabecillas. No hay violencia, no hay resistencia. No están extraditando a los cabecillas. Hay 24.000 empleados públicos más que cuando llegó Bukele. Han despedido 18.000, pero hay 24.000 más. Por lo tanto, han contratado 24 más 18. Ese es el dato último que tenemos del año pasado. ¿Le están dando empleo a delincuentes? No lo sabemos. Puede ser. ¿De dónde salieron esos empleados públicos? Puede haber dinero, pueden estar replegados. Y Bukele instala en el imaginario que hay 62.000 pandilleros presos. Bien, instala esa opinión. Y los asesinatos bajan. ¿Será un arreglo? Deme una cuota. Le meto preso 5.000. Voy a decir que son 62. Repliéguense. Hay dinero, hay empleo público. Déjeme ganar el 24. Yo estoy planteando hipótesis políticas, pero que tenemos antecedentes de un gobierno que miente, de un gobierno que viola el Estado de Derecho y que tuvo acuerdos con los grupos criminales. Eso está documentado. Claro que este fiscal no lo va a señalar. Entonces, decirle a la gente, miren, ha mejorado la seguridad, voten por mí. La continuidad. Por lo menos en esto hemos mejorado. Y ahí está la mega cárcel. No hay dinero para la sede de la UE, pero hay dinero para una mega cárcel, que la hicieron sin seguir los procedimientos de la ley de contratación y adquisición pública. Esa cárcel pudo haber costado 40 millones y la hicieron en 20. No sabemos. Se presta corrupción pública. Aquí no hay control. No siguieron la ley, la CAP. No tenemos acceso al Instituto de Acceso a la Información Pública. Además, no podemos pedir información porque dijeron que la van a hacer al margen de la ley, la CAP, que por cierto ya acaban de aprobar otra, para las contrataciones directas sin licitación. Es decir, corrupción pública. Le quitaron tierra a un montón de gente de ahí, de Tecoluca, y no se sabe cómo va a estar eso. Si van a caber 40.000 o si caben 5.000 y inflan la cifra. ¿Cuáles son los servicios? ¿Qué impacto tienen en el medio ambiente? No sabemos nada, porque esto es un asunto de espejismo. Lo mismo en el hospital El Salvador, que crearon. No dejan entrar a la prensa que no está con el régimen. Eso es un galerón. Lo presupuestaron en 15 millones, lo subieron a 30, 70 y luego a 100. Le deben dinero al Seguro Social. Y no podemos entrar a ver cómo quedó. No puede entrar un periodista que no sea del gobierno. Entonces, ese es un eje de la campaña electoral. El otro es seguir capturando dirigentes sociales para meter miedo, porque aquí van a venir marchas, protestas, van a seguir, las organizaciones populares van a seguir protestando. Hay
muchas razones para hacerlo, reivindicativas. Y van a seguir persiguiendo posiblemente dirigentes o ex dirigentes del FMLN, dirigentes que eran o dirigentes que son. No sabemos. Ya han salido algunos nombres. Es decir, Pueblo Salvadoreño, el FMLN, es un partido corrupto. Con Arena no se meten mucho, pero también la tienen de corrupta. Estoy mencionando los dos partidos que tienen un poquito más de fuerza, porque los otros dos son pequeños. No vuelvan al pasado. No vayan a votar por el FMLN y tampoco se vayan a Arena. Vengan con nosotros. Esa es la campaña electoral. No hay que darle mucha vuelta. Miedo, seguir enlodando y difamando al FMLN y a cualquiera que se oponga, promesa de obras, que es la que hace el ministro, y decir que la seguridad pública está mejorando. Ellos entienden que eso les da la victoria. Entonces, yo lo enmarco en esa estrategia. Está bien, no quiero decir que las cosas le vayan a salir bien. Estoy develando la estrategia frente a la pregunta. Y lo del Miss Universo entra también en eso. Una gran pantalla, la promesa del Bitcoin, todavía siguen haciendo promesas. Pero la verdad es que hay una contradicción, con esto cierro, entre lo que el pueblo espera en términos de la mejoría de sus condiciones de vida y lo que el gobierno puede hacer por el pueblo, que no es nada. Porque este es un gobierno al servicio de un clan empresarial que está aliado a la oligarquía. Aquí, el que vive aquí sabe que Poma está con Bukele, que Regalado está con Bukele, que Murrainesa, la familia está con Bukele, Calleja. Este no es un gobierno separado de la oligarquía. Bukele está en el marco del grupo oligárquico. Eso es lo que tenemos aquí. Y un gobierno ilegal, represivo, y que no respeta los derechos humanos. Gracias, César. Realmente circo, pan y agua. Eso es lo que en estos momentos el pueblo salvadoreño está viendo. Y bueno, y vamos como el cangrejo, ¿no? Vamos para atrás, después de todos aquellos que se había avanzado de una forma u otra, bien o mal, o sea, realmente ha quedado estancado, ha quedado, digamos, ahí. Así es que vamos para atrás. Así es que ya casi estamos llegando al final de este programa. Y muchas gracias, César, por tu conocimiento y también esta exponencia que nos has dado, y que hay mucha gente que dice, está bien claro lo que César nos está diciendo. Ahora sí entendemos más, entendemos mejor cómo es que se están cocinando las papas allá adentro. Realmente desde afuera, como salvadoreños afuera, no es lo mismo como estar adentro, que realmente se ve realmente cómo es que se vive allá. Así es que eso es lo que puedo yo decir. Así es que antes de terminar, César, un mensaje final a nuestro pueblo salvadoreño y a todos y todas que nos han acompañado en esta tarde para vos y en esta mañana para este sector donde yo vivo y en la noche en otras regiones. Adelante. Bueno, yo creo que el pueblo salvadoreño debe organizarse y luchar contra este régimen. Nosotros tenemos un gobierno de ultraderecha, está más a la derecha que los gobiernos de Arena, y con el mismo respaldo oligárquico que tuvo el gobierno o los 4 gobiernos de Arena y los gobiernos militares. Eso es lo que hay. Entonces hay que organizarse y hay que luchar sin temor. Sabemos que hay un gobierno represivo y hay que darle una gran batalla, una gran batalla. Yo llamo al fortalecimiento de la organización popular contra el régimen, fundamentalmente. Y obviamente luchar por darle una derrota, si se puede, en las elecciones del 24, que sería lo ideal. Darle una derrota o por lo menos que inicie un descenso. No podemos permitir que esto se consolide. Bueno, gracias, César, y te deseo todo lo mejor, ¿verdad? Y también ya terminando, realmente gracias a todos aquellos que nos acompañaron en este día. Así es que adelante y bueno, hasta aquí llega este programa y esperándolos que nos puedan sintonizar. Muchas gracias a ustedes. Revolución o muerte venceremos, el FMLN, vanguardia de un pueblo que lucha, será el que nos guiará a la victoria final, hermanos unidos
a la revolución. Construyamos un futuro de progreso y dignidad. Revolución o muerte venceremos. Vagabundo Martín nos inspiró y hoy resurge victorioso en nuestro frente. La bandera roja y blanca nos protegerá y una estrella el sendero nos señalará. Vagabundo Martín viene rompiendo caminos libertarios por donde transitará la paz y la justicia de nuestro pueblo. Hermanos unidos para combatir, avancemos a la revolución. Construyamos un futuro de progreso y dignidad. Revolución o muerte venceremos. Revolución o muerte venceremos. Bueno, César, muchas gracias. Realmente